Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, de la magistrada Tania D'Amelio Cartier, segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, presidenta de la Sala Constitucional y coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Paz Comunal y Relaciones con el Poder Popular, conjuntamente con la Fundación Gaceta Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. Queremos darle la más cordial bienvenida a la presente actividad relacionada con la ponencia y conversatorio relacionado con lo que es la justicia de paz comunal. Tenemos los micrófonos activos para la magistrada Tania D'Amelio. Bienvenida, Gracias. por favor. Bueno, gracias. Bueno, primero agradeciéndole a que es el que permite los tiempos, ¿no? Él es el que permite todo lo que es bien gratificante y con mucho orgullo lo digo, estar en este espacio hablando de un tema que tanto nos gusta y del cual tanto hemos trabajado. En principio le quería agradecer, a nuestra doctora Longa, que ha estado trabajando arduamente para que se visibilice el Tribunal Supremo de Justicia desde lo académico, y de verdad le agradecemos mucho porque, gracias a usted, estos últimos tiempos, los magistrados y magistradas se han entusiasmado en las publicaciones y eso que es importante, se ve el trabajo que se está haciendo. Y como diría una amiga, me dice, mira Tania, lo que no se escribe, el que escribe luego lo distorsiona todo, entonces aproveche y escribe en los momentos porque escribe el que lo sabe, el que lo está haciendo. Le doy la bienvenida a todos mis compañeros, que no puede ser, que ayer los vi por allí. De verdad que les agradezco muchísimo su presencia. Y mi compañera Lady, que hoy nos está acompañando, que ustedes la han visto, ella fue una de nuestras profesoras que habló del arbitraje, de la convivencia, y ahorita vamos a compartir allí un poquito. Este es un tema muy interesante, pero un tema que aparte de todo, se convierte en un tema de compromiso. Le decía yo ayer a unos compañeros que el que no cree en el poder popular, hablar de la justicia de paz comunal es imposible, ¿no? Imposible. El que no lo siente, el que no lo ha visibilizado, el que no ha trabajado con el tema del poder popular, las comunidades, las instancias del poder popular, poco pudiera saber de la justicia de paz comunal, poco pudiera saber de la sensibilidad y la necesidad que tiene la gente. Y por supuesto, esta justicia de paz comunal nace de un sentir de la gente. Y siempre lo digo, yo me imagino el presidente, el gran líder Hugo Chávez Frías, cuando estuvo recorriendo el país antes de hacer la constituyente, y me imagino que veía esos pueblos indígenas y vio a esos indígenas que entre ellos mismos había un palabrero, había un puchibu que encontraba a la gente, que hablaba, que resolvía los problemas en la comunidad. Yo me imagino al presidente Chávez así, a veces yo cierro esos ojos y yo me imagino él viendo eso, y cuando escribió ese 258 y lo presentó a la Asamblea Nacional Constituyente, lo entregó porque creía en eso, creía que definitivamente el pueblo salva al pueblo y que el pueblo podía resolver esos conflictos. Y de allí nace el 258, que ciertamente, hablamos que ciertamente Simón Bolívar en la Carta Jamaica habla de ese proceso de la justicia de paz comunal, pero uno visibiliza al gran Chávez, al gran hombre, porque definitivamente marca la pauta de esas elecciones directas, secretas y universales. Tuvimos una experiencia en un momento, ciertamente, y fue como un plan piloto, pero no era la escogencia directa en la comunidad. Estamos hablando aproximadamente 50.000 hombres y mujeres postuladas a nivel nacional. Yo a veces le digo a la gente, en una entrevista que me hacía, me decía, ¿y cómo vio eso los 50.000? ¿Era verdad, doctora, que se postularon? Yo le digo, sí, 50.000. Entonces imagínate tú ese día las candidaturas.
Yo que soy de La Guaira, a mí me llamaban, mira Tania, vota por mí, que me llamaron poca gente que se postuló en el sector. Entonces imagínense ustedes ese movimiento ese 15 de diciembre, la gente participando, porque era una elección ya direccionada, era una elección del vecino, del amigo, del compadre, de la comadre, que allí tú visualizabas entonces el protagonismo que tenía cada quien en su comunidad. Y esto lo hace diferente, porque yo hablo de lo más cercano, porque esto es lo que hace el proyecto diferente a otros proyectos. ¿Por qué? Porque es la misma comunidad resolviendo sus conflictos en ese proceso de convivencia, en ese proceso de diálogo, en esa conversación, y que hoy en día nosotros estamos seguros totalmente que podemos hacer esa gran tarea con mucha responsabilidad. ¿Por qué lo digo? Bueno, lo digo específicamente, uno, porque bueno, este proyecto nos lo entregó mi Señor Jesucristo. Yo no creo aquí, mi Señor no nos pone a nosotros a perder tiempo. A mí me decía en estos días un compañero, me decía, Tania, pero no puede ser, tú sabes que yo convoqué una asamblea. Y resulta, el día sabe, me dijeron, no, Tania, dice, no, fulanito de tal, para no nombrarlo, porque es conocido. Después que terminen las clases, nosotros podemos asistir a la asamblea. Y él dice, wow, bueno, yo puedo decir hoy en día que más del 90% de los jueces y juezas de paz en todo el país se interesaron en ese plan de formación y en el plan de capacitación, que para nosotros es indispensable, muy indispensable. ¿Por qué? Porque son las herramientas que tenemos nosotros para atender a la gente, la orientación. Si creo yo que hay una de debilidades en algunos procesos, es que no hay el acompañamiento, y por eso es que nosotros en positivo decíamos el 1.1.1, le decía, ay, que el que está aquí presente, y bueno, y alegue que forma parte de la Coordinación Nacional de la Justicia de Paz Comunal, que decíamos que lo primero que teníamos que hacer nosotros era formarlo, darle las primeras herramientas para poder atender a los hombres y mujeres que acudieran a ellos. Entonces, esa primera fase, bueno, casi que ya la estamos culminando. El lunes terminamos con el Zulia. El lunes cerramos ese proceso de acreditación y de juramentación en el estado Zulia. Y bueno, y para nosotros, por supuesto, es una gran satisfacción. Igualmente, fíjense, cuando yo les hablo de la Constitución es porque definitivamente existen algunos sectores que dicen, bueno, pero esta gente se inventó esto. ¿De dónde sacó la justicia? Bueno, entonces yo escucho cuando hay gente, porque tú sabes, uno se mete en las redes, Simón Bolívar, y bueno, pero Simón Bolívar es hace tiempo. Y entonces por eso a mí me encanta, y lo debemos hacer nosotros, debemos ser multiplicadores, que la justicia de paz tiene rango constitucional. Uno el artículo 258 y el otro el artículo 235, que estamos hablando del sistema de justicia. Cuando hablamos que forma parte del sistema de justicia la resolución del conflicto. ¿Y qué hacen los jueces de paz? La resolución del conflicto es uno de sus objetivos principales. Entonces la gente no se imagina y dice, oye, pero que los jueces de paz también forman parte del sistema de justicia. Sí, igual que el Poder Judicial, igual que los órganos policiales, igual que la defensa pública. Entonces es importante que nosotros siempre digamos que la justicia de paz comunal tiene rango constitucional. Eso es importante. Bueno, además de eso, pues tenemos la legislación, que si a bien cierto, en algún momento hubo una ley del 2012 y se hubo una reforma parcial que es muy importante. Y yo quiero hacer hincapié en ese tema de reforma porque fíjense ustedes, la necesidad que hubo de muchos sectores que fueron consultados y que mencionaban que no precisamente tenían que ser profesionales, que no precisamente tenían que ser los académicos, sino que hablaban, ¿de qué hablamos? De que fueran hombres y mujeres que vivían en la comunidad, que tenían más de 3 años allí, pero que tuvieran el reconocimiento de sus vecinos y vecinas.
Ese es un punto importante. ¿Y por qué tienen el reconocimiento? Nos preguntamos por qué tienen el reconocimiento. Ah, ¿por qué? Porque ellos definitivamente son actos para ellos al reencontrar a la comunidad, porque tienen un comportamiento intachable, porque tienen autoridad. Yo cuando comencé todo este proyecto me conseguí a alguien que decía, y bueno, y lo tomé de allí, decía definitivamente que las madres fueron nuestros primeros jueces y juezas de paz. Y yo después hacía la reflexión y yo decía, sí, ciertamente, si mi mamá estuviera viva, yo creo, bueno, seguramente mi mamá hubiese sido un excelente juez de paz, porque nada más para llevarnos a nosotras tres tenían que echarle. No, porque bueno, tres hermanas había que echar una para allá, otra para allá. Entonces, ¿por qué funcionaba allí? Yo decía, nada. El amor que tienen nuestras madres, la paciencia que tienen nuestras madres a nosotros, independientemente de lo que esté pasando, ellas siempre están allí y no están viendo las diferencias, sino mejor dicho, que convivamos en tranquilidad, que nos amemos en la casa, que las tres estuviéramos tranquilas, que jugamos. Eso mismo, cuando tú ves eso y lo traspolas a la justicia de paz comunal, ¿ustedes no creen que es eso lo que nos debe conectar en ese momento? El amor al prójimo, ¿saben? Esa conectividad que debemos tener nosotros en la misma comunidad. ¿Quiénes son esos vecinos? Esos vecinos son los que hacemos vida con ellos, ¿verdad? Tuvimos la fiesta, nos felicitamos los años nuevos, nos encontramos en la mañana, y eso tiene que ser la prioridad en nosotros. Lo decía yo ayer, sí, ciertamente, la ley importantísima, pero si nosotros no sentimos al otro, si nosotros realmente no reconocemos a nuestros vecinos con especificidades diferentes, con formas de ser muy distintas y diferentes, pero con la certeza que nosotros podemos conversar con ellos, hablar con ellos y llegar a entendimiento, que no queremos seguir permitiendo. Mire, en el proceso de la revolución judicial, que forma parte de este gran proceso, que debemos hacer un reconocimiento, que definitivamente el presidente Nicolás Maduro, cuando nos hizo ese llamado de que la justicia en la calle, el sentir a la gente, el tocar a la gente, ¿qué está pasando? Sintiendo eso, nos preguntábamos nosotros en el proceso de la revolución judicial, casos judicializados, 8 años, 7 años, 5 años, cuando comenzamos a ver qué había pasado, muchos de ellos, un alto porcentaje, conflictos en las comunidades, devenidas de qué, bueno, entre la familia, entre los vecinos, bueno, típico, la cancha, uno a veces se queda sorprendido, porque es que como todos hacemos la cancha, pero entonces después como los muchachitos, te compré el carro, pero no lo vayas a usar, no le des duro así, que vas a echar a perder el carro. Entonces igualitos son esos espacios. Entonces uno a veces no lo ve, pero eso nos va a tocar como jueces y juezas de paz también, ¿verdad? Si tenemos que hacer un horario para la cancha, si tenemos que articularlo, armonizar eso, nosotros vamos a mediar en eso, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque eso va a permitir que la gente, bueno, no existe el conflicto, no exista la pelea simplemente porque este tiene la llave o no tiene la llave. Esas cosas a veces parecen tonterías, pero cuando nosotros vemos cuáles son los conflictos frecuentes en la comunidad, de eso se trata en este momento. Incluso los jueces y juezas de paz, una de las primeras tareas, como yo les dije, y bueno, yo les he sacado videos, porque bueno, uno ahí la maestra, atrás de los hijos, bueno, es sensibilizar a las comunidades cuál es la tarea, la función que nos toca en este momento como jueces de paz, de qué se trata la convivencia, qué es el arbitraje, las buenas costumbres, eso, porque eso va a fortalecer definitivamente nuestra familia. Y si hay una tarea primordial en estos momentos, es la consolidación de nuestra familia, la consolidación de la familia en esos espacios, porque de nosotros también depende que todos esos niños y niñas que están en esa comunidad, que es una responsabilidad que tenemos, una de las funciones que tenemos nosotros, sean diferentes, sean distintos, porque definitivamente, ¿qué nos va a tocar a nosotros como jueces y juezas de paz?
vemos una situación irregular de esos niños en ese territorio, ¿qué hacemos? Los debemos atender, ¿no? Vemos con ellos y articulamos. ¿Con quién? Con el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Municipal. Algunos se preguntan, bueno, pero está bien, pero si eso ya está en el municipio, ¿qué vas a hacer? Porque un juez de paz también va a intervenir eso. Porque lo acabamos de decir, él está en el municipio y seguro ese Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes queda alejado de ese territorio donde fueron electos cada uno de ustedes. ¿Qué hacemos nosotros? Acercamos la justicia, porque ellos no pueden estar al tanto que en ese territorio donde ustedes viven está pasando una situación irregular con un niño, con una niña, que verdaderamente ese es el futuro, la esperanza de este país. Nosotros, imagínense ustedes que nos toca a nosotros, regar la rosa, regar la flor, regar, nos toca a nosotros regar ese árbol es ese niño, es esa niña. Entonces nos toca a nosotros guardarlo, cuidarlo. Igual otra de nuestras funciones, el proceso de violencia de género. Fíjense ustedes, cuando nosotros vemos todo esto, ¿qué afecta a esto? La familia, estamos viendo la familia. Independientemente que tenemos nosotros tribunales de violencia de género, tenemos organismos encargados de la violencia de género, sí, pero a nosotros nos toca la prevención, porque la justicia primaria es como los CDI en los lugares. ¿Qué queremos nosotros? No enfermarnos, y por eso vamos allá, nos tomamos la atención, nos hacen la primera atención, la atención primaria, eso lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, ¿qué pasa con este tema de la violencia de género? Hay mujeres que no van a esas instituciones porque creamos instituciones, pero la prevención, ¿dónde está? La armonización, ¿dónde está? El plan de convivencia. Hay hombres y mujeres a veces que no hay un entendimiento, pero si nosotros buscamos un psicólogo y lo llevamos para la comunidad y damos un taller de pareja, ¿ustedes no creen que eso es importante? Eso lo podemos hacer nosotros como jueces de paz, invitar a las parejas, invitar a las familias un día en una plaza y bueno, y nos llevamos un experto en familia, un psicólogo. ¿Quién dice que no lo podemos hacer? Allí ya es una ganancia y esas son estrategias que vamos a ir buscando, porque por supuesto estamos leyendo la ley, yo estoy dando unos tips. Pero esas cosas, mire, el Señor nos va a ir dando la sabiduría, el discernimiento, porque ustedes son hombres y mujeres con propósito. Ustedes son los escogidos y las escogidas. Eso lo tienen que entender ustedes. No es casualidad que nosotros en este momento, cuando nuestro presidente Nicolás Maduro ha estado hablando de la paz, del diálogo, nosotros creamos este gran proyecto y se consolida en estos tiempos. Ustedes no lo han visto. Cuando el mundo está colapsado y entribulado y guerra y todo eso, nosotros que estamos aquí, ¿cuál es la punta de lanza? La paz, el encuentro, el diálogo, el perdón, porque hasta nos va a tocar nosotros reencontrar a la gente que se pelea porque la harina pan, yo te pedí un día una harina pan o pan, no, harina pan, no, bueno, cualquier harina que es buena, hasta la yaracuy, la precocida, la harina precocida, y entonces tenemos bravo, no, mira, la arepa, tenemos bravo 5 años, cuando tú le preguntas, mire, ¿qué pasó? No, bueno, porque es que un día, tú sabes, no, y entonces eso, bueno, eso es un problema, bueno, que dura mucho tiempo. Eso hasta nos va a tocar nosotros. ¿Por qué? Porque eso influye incluso en la convivencia. Pelea estúpida. Por eso yo digo que es importante que abracemos en este momento. Estos son los momentos, porque después cuando la gente parte, tú ves a la gente en la funeraria, ¡ay, nosotros estábamos bravos! ¡Concha! Y así pasa con los padres, y así pasa con la familia. Así que es el momento del abrazo, es el momento del perdón, es el momento de la reconciliación, porque ese proyecto lo debemos defender nosotros. No hay otro que va a defender este proyecto. Entonces, fíjense, yo pudiera hablar de artículos y artículos y artículos, y para mí es fundamental, porque Dios pone en mi corazón que este es el punto central de la justicia de paz comunal. Fíjense,
teníamos las casas de justicia y paz y todo el mundo decía, pero bueno, pero también no, yo tengo una casa de justicia y paz aquí cerquita, aquí en la comunidad. Y entonces yo pasé casi 2 años explicando que una cosa era la casa de justicia y paz, que era la justicia ordinaria, era el juez municipal penal con delitos menores de 8 años, es decir, era la justicia, ¿verdad? Que alguien cometió un delito menor de 18 años y lo procesaban y ibas a esa casa de justicia y paz. En cambio, nuestras casas, ya no se les dije, no se van a llamar casas, aprovechando que el presidente Nicolás dijo, un módulo, y amén, módulo de justicia de paz comunal, para diferenciarlo, porque esta que es, aquí no hay un juez ordinario, aquí tú no necesitas tener un abogado para ir a hablar con un juez de paz. En cambio, en el otro lugar, tiene que venir un abogado a defender a esa persona que lo llevaron a esa casa de justicia y paz. En cambio, en la casa, en el módulo de justicia de paz comunal, no necesita ningún habitante llevar un abogado para que hable con el juez. Mosca con eso, porque ya algunos me han dicho, Tania, y tiene que ir un abogado, porque si es un juez, no señor, en lo absoluto, va usted solo hasta allá, plantea su caso y el juez y la jueza los va a recibir. Incluso tienen la tarea de ir al lugar donde se presenta el conflicto. Importante en este momento, dice, estamos hablando incluso de los comités de justicia y paz comunal. Dice, cónchale, Tania, ajá, una cosa es los jueces de paz y otra cosa el comité. Recordemos que cada comité está escogido en los consejos comunales y es un vocero y una vocera, un principal y un suplente, y se llama que ellos son voceros de justicia y paz. Entonces no podíamos dejar que eso no fuera un gran equipo, porque si tú dejas por un lado que vayan los jueces, los voceros de justicia y paz por un lado y nosotros como jueces por otro lado, no estábamos haciendo nada. Por eso es que creamos la Comisión de Justicia y Paz Comunal, que es integrado por los jueces y juezas de paz y ¿quién más? Los voceros y voceras de la justicia y paz comunal. Así que es un conjunto, un equipo, creyendo y apostando sin ninguna diferencia, porque nosotros debemos dar el ejemplo. Imagínate tú, los jueces de paz se cayeron a piña porque en el módulo, no, debemos ser ejemplo, porque son ejemplo, mantener viva la llama, porque cuando tenemos autoridad, eso es como los gordos que venden Herbalife. Imagínese usted con qué moral. Herbalife, usted sabe, estoy haciendo publicidad a mucha gente, pero es como una gente que vende productos para adelgazar y es gordo, gorda. Oye, la gente cuando te ve te dice, bueno, si no le prestó a esta que me la está vendiendo, no me. Así mismo la justicia de paz comunal debemos tener moral íntegra. Eso es lo que nos debe mantener a nosotros firmes, la moral, la integridad, porque de esa manera vamos a tener autoridad para llamar la atención a nuestros vecinos, para sentarnos, porque si nosotros somos los primeros que ponemos la música a alto volumen, nos pasamos viernes, sábado y el domingo hasta las 12 de la tarde, ¿cómo nosotros no tenemos moral para llamarle la atención en este plan de convivencia a los vecinos? Alta moral, alta moral. Por ello, pues yo creo importante que en esos procesos que suceden en nuestras comunidades, creíamos bien importante y uno de esos talleres que incluimos, que es el plan de convivencia, de arbitraje, que cerramos con ese proceso, pero era porque era la etapa inicial para poderlos acreditar y para poderlos juramentar. Pero nosotros, lo mencioné el día incluso de ayer y bueno, y todos estos días, y en los videos lo estamos colocando, que sigue el plan de formación, porque esto tiene que haber un plan de formación permanente, constante, para que ustedes tengan herramientas y la articulación de ustedes con los responsables
de las aulas donde ustedes estuvieron, que debemos preguntar cualquier cosa. Eso es importante, porque en esa medida nosotros nos equivocamos menos. Yo siempre digo, bueno, mira, errar es de humano, pero una cosa es una equivocación muy sencilla y otra cosa es que nosotros nos atrevamos a hacer un desalojo cuando no nos corresponde a nosotros. Estoy poniendo, discúlpeme que se lo diga directamente, pero bueno, si no dejo el sello Tania D'Amelio. Entonces, ¿qué pasa? Eso puede causar daño a terceros, y como causa daños a terceros, ellos pueden ir al Ministerio Público y dicen, bueno, mira, me hicieron un proceso de desalojo arbitrario, por lo tanto, mis derechos están siendo lesionados. ¿Qué hacemos allí? Podemos ser muy jueces de paz, pero nosotros tenemos funciones definidas. Por eso es que debemos tener mucho cuidado cuando la gente se acerca a nosotros. Mira, pasó tal cosa, mira, para que te venga. Y mucho cuidado, porque nosotros tenemos las herramientas para dirigirlo, para señalarles dónde deben acudir, que no es una función tuya. No estamos evadiendo responsabilidades, pero también sabemos que tenemos nosotros un compromiso y debemos preservar también el comportamiento de cada uno de nosotros. Yo quiero un poco que mi compañera Lady, que ha estado trabajando con nosotros, incluso ha estado trabajando el reglamento que vamos a presentar a la sala plena. Recordemos que la ley señala incluso que la sala es el que aprueba el reglamento, pero es un reglamento un poco de procedimientos muy genéricos, de tal manera que después, por instructivo y por otros mecanismos que vamos a utilizar, ustedes puedan seguir teniendo documentación para ir avanzando. Igualmente, ya tenemos a nuestras manos las planillas que van a ser utilizadas para referir los casos, para atender los casos, de tal manera que sea uniforme todo eso, ese tipo de manuales. Y bueno, y un material importante que también le vamos a hacer llegar. Bueno, vamos a utilizar la telemática, los WhatsApp, los Telegram y sus responsables de aula. No dejemos en ningún momento de comunicarnos con ellos. Entonces, a mí me gustaría un poco que Lady pueda en esa experiencia y en ese encontrar de la convivencia. Bueno, ella también acaba de ser una especialización de resolución de conflictos, que nuestro compañero ya también es experto en esa resolución de conflictos. Por eso es que en la dirección donde está él, todo es paz y amor. Ay, no, el compañero, tú lo ves él siempre con una sonrisa, si esté lloviendo, si la cámara esté pesada, porque eso le toca al juez de paz también, pues. Al mal tiempo siempre buena cara. Si estamos molestos, mejor que no hablemos. ¿Cierto? Eso es así. Me gustaría que nuestra compañera pueda compartir con nosotros pues un poco esas responsabilidades que ha tenido. Buenas tardes, bienvenidos y gracias por la invitación. Es increíble cómo se ha ido transformando nuestra sociedad venezolana, que este encuentro se está dando en una zona popular, donde todos estamos teniendo acceso a conocimiento y algo nuevo como es la justicia de paz comunal. Nuevo me refiero que aun cuando haya sido desarrollado o pensado por Simón Bolívar en el Congreso de la Postura, se está ahorita naciendo nuevamente, con principios, con nuevas estructuras para transformar nuestra sociedad venezolana. Es un compromiso enorme. Pido disculpas si me ven nerviosa o tartamudeo, porque no es fácil hablar después de la magistrada Tania D'Amelio, después de ese discurso tan extraordinario. Es un compromiso enorme estar al lado de ella, es gratificante, es un honor compartir con ella, digamos, este escenario, este espacio. Para hacerlo un poco relacionado con lo que comenta la magistrada comenta que los conflictos en las comunidades a veces lo podemos evitar que escalen. ¿Qué es escalar el conflicto? Es que terminen en violencia.
Cuando ellos hizo alusión o hace ejemplo a aquellos delitos por debajo de la pena de 8 años, es porque mayormente están relacionados con conflictos con relaciones, peleas personales, malos entendidos, situaciones que se pudieron evitar si en ese momento una persona, un tercero, podía involucrarse para ponerlos a conversar, a mediar, a conciliar y buscar alternativas para resolver ese conflicto. Por ejemplo, hoy en día ha sido muy común que se den las riñas, ¿verdad? Que son peleas físicas entre personas. Esas situaciones se pueden evitar. ¿Por qué? Porque mayormente son cosas personales. Es porque mi vecino me insultó, es porque la vecina me vio feo, o es porque yo soy amante de los animales. Es porque el vecino golpeó a mi perrita, es porque el vecino golpeó al gato o a un animal comunitario. Entonces ahí los jueces de justicia de paz comunal pueden intervenir para prevenir y darle las herramientas, porque en ocasiones, a veces, los conflictos entre A y B no los podemos resolver porque no encontramos un punto común o una necesidad que tengamos en común. En cambio, el tercero, que tiene otra perspectiva, tiene otra visión del conflicto, va a ayudar a que A y B puedan llegar a una conciliación o una mediación o logren un acuerdo. Que lo importante de ese acuerdo es que no es que quien tiene la razón, eso es fundamental, sino es que en el acuerdo las dos partes sienten que están ganando, que las dos partes cedan, pero que sientan que están ganando. Esa es una de las grandes virtudes que tiene la justicia alternativa, como es la justicia de paz comunal, a diferencia con la justicia ordinaria. Ahí siempre hay un ganador y un perdedor. Con la justicia de paz comunal debemos buscar eso, que las dos partes ganen, o todos los involucrados. Recuerden que también las solicitudes pueden ser presentadas en colectivo. Puede ser un consejo comunal que tiene una situación, por ejemplo, una cancha, como dice la magistrada. En la cancha hacen actividades deportivas que se extienden hasta alta hora de la noche, ponen música hasta la 1 de la mañana. Entonces el consejo comunal ya no sabe cómo resolver esa situación y se lo plantea por una solicitud ante los jueces de justicia de paz comunal. Esas cosas es importante. Otra cosa que es esencial es la empatía. Es reconocer al otro, es ponerse incluso en los zapatos de las personas que les va a llegar. Y creer en las personas que vamos a asistir a esa justicia de paz comunal, creer que esa persona nos va a poder ayudar, confiar plenamente en su visión. ¿Por qué? Porque si fueron electos por la comunidad, tienen un respeto, una autoridad, un reconocimiento y tienen las cualidades y las actitudes para poder ayudar a la sociedad o a la comunidad en específico. Otra cosa que nombra la magistrada que es importante y es esencial es que ante cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan, no saben qué hacer, plantear, consultar. Es importante hacerlo para evitar que se extralimiten de las funciones que están establecidas en la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal. Porque si bien es cierto, hay situaciones que podemos resolver, por ejemplo, ya no es una discusión personal, sino se caen a golpes, es una riña, quizás ya ahí puede haber un delito. Entonces, ¿cómo logramos ahí que no nos extralimitemos como jueces de paz comunal? Es como dice la magistrada, tenemos que articular. ¿Con quién articulamos? Con nuestros compañeros de la policía municipal, que van a ser nuestros, bueno, digo nuestros porque yo me siento parte de la justicia de paz comunal. Van a ser nuestros compañeros, van a ser nuestros aliados, los cuadrantes de paz, que también en las comunidades donde esté la policía comunal también prestará el apoyo. Es importante. Los jueces van a estar solos, van a estar en compañía, van a tener articulación, colaboración con diferentes organismos y entes. Le pongo un ejemplo de Misión Nevada por el maltrato animal a los animales comunitarios. Puede ser con AVIS, con las personas con discapacidad, puede ser con las personas que están en condición calle en la comunidad. ¿Cómo los ayudamos? Con la misión Hipólita. ¿Cómo articulamos? Bueno, hacemos las revisiones, los oficios, y así sucesivamente, y vamos transformando o vamos solucionando los conflictos en nuestra comunidad. La jefa planteó algo muy importante, que para que crean y para que entiendan y vayan a la justicia de paz comunal. ¿Quién más conoce y sabe y entiende sus conflictos, sus problemas, sus necesidades? Que la misma comunidad. Un juez convencional
jamás va a entender las situaciones que usted está viviendo, la necesidad que usted tiene, o las razones por las cuales lo llevó a tener esa actitud o actuar de una manera en específico. Eso lo conocen solamente las personas que viven o que están dentro del conflicto. Entonces, por eso es fundamental ir primero a la justicia de paz comunal, para evitar que los conflictos escalen a violencia, para evitar hacer gastos económicos en la justicia ordinaria, y tratar de lo que dice la doctora, que es fundamental, la reconciliación y el perdón. En ocasiones, tú tienes a tu vecino, porque me pasa donde yo vivo en la parroquia Caricuao. En el edificio donde yo vivo, la mayoría son personas de la tercera edad. En el piso 14, en ese piso, todos son personas de la tercera edad. Solamente 3, 4 personas, incluyéndome, somos los jóvenes adultos. ¿Y cómo ayudamos? Imagínense, yo tengo una vecina que tiene una persona con discapacidad, son adultos mayores, y si yo estoy bravo con ellos por cualquier situación, ¿cómo los ayudo? ¿Cómo los socorro? Entonces pasan 5 años y a veces tienes una emergencia en la madrugada y no te tocan por el tema de que no te hablo, porque me miraste feo o porque la perra ladra mucho, que me pasa, que es una realidad. Esas cosas hay que evitarlas. Y si no tenemos las herramientas y no podemos resolver nosotros los conflictos, qué mejor que buscar una tercera persona. O en estos casos van a ser los 3 jueces principales o suplentes, o en comunidades donde hay 2 y 2 o 1 y 1, depende de la comunidad. Entonces es importante eso, pues, reconocer al otro, tener empatía con el otro. Más allá de ese tema que es importante y es esencial, no se asusten con lo que le comentó la magistrada de que se van a mandar modelos o digamos formatos para que ustedes hagan unas actuaciones bien organizadas, ¿no? Porque recuerden que igual van a tener responsabilidad, no pueden vulnerar derechos constitucionales, entonces es importante que tengan una línea, una directriz, y la coordinación nos va a acompañar en ese proceso. Por eso que ante cualquier duda, siempre consultar. Esos van a ser modelos de orientación. Lo importante es que tengan claro cuáles son las ideas principales que van a colocar en esos modelos. Por ejemplo, llega una solicitud verbal, llega una vecina, mira, que tengo una vecina, voy a ver con el ejemplo de los perritos. Ahí tengo una vecina que el perro lo saca y es agresivo y no limpia las áreas comunes, ¿cómo hago? Estoy cansada, y lo hace de forma verbal. ¿Qué hacemos? Bueno, levantamos un acta, una nota, o como ustedes quieran llamarlo, y colocamos allí todos los hechos que ellos están narrando. Que quede claro, preciso y conciso, pero todos los hechos, la dirección de la otra parte involucrada, el consejo comunal, dónde queda, teléfono de contacto, esas cosas puntuales son importantes, más allá de la formalidad o de la redacción que se haga en la solicitud. Posteriormente, ¿qué pasa de la solicitud? Bueno, hay que fijar una audiencia inicial, donde vamos a llamar a las partes, ¿verdad?, a que se sienten y conversen, y cada uno dé su visión de los hechos. Porque no sé si recuerdan, bueno, los compañeros que estuvieron en la formación de juez de paz comunal, yo inicié mi clase con un relato de la Caperucita Roja y el lobo feroz. Todos conocemos la historia de Caperucita Roja y el lobo feroz. Todos sabemos que Caperucita Roja se la comió el lobo feroz, que el malo fue el lobo feroz y demás. Pero nunca escuchamos la versión o la historia contada del lobo feroz. Entonces es importante escuchar siempre a las dos partes. Tratar lo más posible, así realizar varias audiencias, puedes hacer 1, 2, 3, 4, 5 audiencias, para que las partes realmente se reconcilien, realmente puedan llegar a un acuerdo y evitar que ese conflicto llegue a mayores. Eso es esencial. En las audiencias van a poder conversar, van a poder hacer traslados si es necesario, ir al sitio, ¿verdad?, para verificar la irregularidad, por lo menos lo de la cancha o cualquier situación que necesite que ustedes puedan observar lo que está ocurriendo, tener veracidad de los hechos que le están planteando. Siempre tienen que dejar constancia, así sea manual, escrita, por computadora, constancia de todo lo que realicen, es importante. También recuerden que van a ser colegiados. Las decisiones van a ser tomadas en conjunto por los 3 jueces principales.
Habrá una, otra que otra acción que quizás puedan hacerlo de manera individual para así agilizar el procedimiento, pero recuerden que son colegiados, todos tienen que consultarlo, trabajar en conjunto, como equipo. Otra cosa puntual que es importante que sepan, léanse las competencias, analícenlas, estudienlas y ante cualquier duda, hablen con su tutor, con su responsable de aula, para que les aclare todas las dudas que sean necesarias. Y bueno, quiero agradecerles y de verdad disculpen si me extendí un poco. Y bueno, cualquier duda también estoy a la orden y a la disposición para aclararse. Sí, bueno, pero para cerrar, quiero que hagamos una reflexión, que tratemos a la gente como nos gusta que nos traten y no le hagamos a nadie lo que no nos gusta que nos hagan. Entonces, mirémonos como que somos los que venimos a solicitar la justicia de paz comunal. En la medida que nosotros sintamos eso, en esa medida vamos a tratar a la gente. Así que bueno, que mi Señor Jesucristo nos bendiga a todos grandemente, les dé sabiduría y discernimiento, y Él es el que está bendiciendo este proyecto. No permitamos que nadie ni nada nos quite esta gran esperanza, que es la paz en el territorio. Mil bendiciones para todos. Una pregunta, ¿cómo se puede hacer en esa supuesta armonía de la que ustedes hablan cuando estamos penetrados por la cultura violenta colombiana y europea?